José Ramón Fernández. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien. Muy contento de que podamos estar platicando. Qué bueno, qué bueno. Muy contento porque además son muchísimos años de carrera. Qué impresionante. Y a veces no solamente los años de carrera hablan de lo que se ha hecho. Ha habido gente que ha tenido muchos años de carrera, pero no han sido una piedra angular como es tu caso. Son más de 50 años de carrera, ¿no? Sí, 54 años. 54 años de 35 en lo que fue Canal 13 en Mivisión y Azteca, y 19 en ESPN. Eso es algo impresionante. Fíjate que yo creo que la gente no tenemos tan claro la cantidad de años ya de ESPN. Son casi 20 años. Son 20 años, sí, más o menos. Fútbol Picante, ¿cuándo arrancó? Fútbol Picante arrancó pues, a los pocos días de que yo llegué. Lo hacían una vez a la semana, los lunes, 3 personas, y ya cuando llegamos un grupo de comentaristas se hizo toda la semana. Ok. ¿Cómo has visto todo este desarrollo de los programas deportivos de fútbol? Porque sí, ahorita me quiero ir a los inicios, cuando arrancaste, cuando arrancó Deporte B, cuando arrancó Los Protagonistas, En Caliente, todo, pero ¿cómo has visto este desarrollo de estos 54 años? ¿Hemos mejorado? ¿Las cosas han empeorado? ¿Seguimos igual? Yo creo que la televisión ha cambiado. Nosotros en Canal 13 era un canal de gobierno. Cuando yo entré en 1973, más o menos, era un canal sin presupuesto, un canal de gobierno, un canal que conseguíamos los derechos de televisión de milagro. El primer mundial que yo hice fue por mi cuenta. Cuando aparece en 74 la Naranja Mecánica de Holanda, con Johan Cruyff, Johan Neeskens, Johnny Rep, jugadores espectaculares, yo me pagué mi viaje a Alemania y fui a ver exclusivamente los partidos de Holanda. Okay. Vi jugar a Holanda con Brasil, ganó. Vi jugar a Holanda con Argentina, ganó. Vi jugar a Holanda con Alemania, perdió, porque no tenía portero, pero vi jugar la historia de Johan Cruyff, que era para mí un figurón que cambió radicalmente el fútbol. Era un jugador que yo admiraba muchísimo por su estilo, por su categoría, por su personalidad y porque iba a ser un entrenador indudable, y lo fue. Él creó el fútbol total junto con Rinus Michels, un holandés, y Stephen Kovacs, un rumano, y ahí fue donde prendió la llama del fútbol actual, el fútbol que tenemos de movimiento, el fútbol que hace mucho España, heredado de Johan Cruyff con el Barcelona, el fútbol que hace Francia, el fútbol que hacen las potencias. ¿Cómo le hacían para poder estar en ese momento en Imevisión, Canal 13, con tan poco presupuesto para poder empezar a hacer lo que hiciste y lo que hicieron como equipo? Porque entiendo que empezaste con Luis de Llano Palmer, ¿no? Luis de Llano Palmer fue para mí un padre. Lo tuve durante 6 años en Canal 13 Mivisión. Sufríamos mucho con él porque cada semana renunciaba. Se enojaba porque era un canal del Estado. Y estabas transmitiendo un fútbol o una novela y cortaban para dar un informe presidencial, un informe del gobierno, y se enojaba, se ponía furioso. Pero estábamos ahí en la calle de Mina, al lado teníamos el King Kong. El King Kong. ¿Era un bar? No, era un cabaret. Ah, muy bien. Un cabaret espectacular. ¿Y los ayudaba para relajarse después, o y no? enfrente teníamos una cantina y al lado teníamos el Teatro Blanquita. No, pues con una esto se quedaron pulquería. tantos años. Había donde relajarse. En las calles de Mina. Pero bueno, el Canal 13, yo a Luis de Llano Palmer le aprendí muchísimo. Era un hombre nacido en Valencia, que había llegado con la República, exilado, inteligente, había trabajado en los estudios de la NBC, había hecho muchas cosas muy buenas. Era muy amigo de Ofelia Guilmain, era muy amigo de Luis G. Basurto. Tenía un grupo de artistas y actores de muy buena calidad. Antonio Jiménez Pons, un director de novelas. Y él hizo Los Miserables, Los Bandidos de Refrío, ahí en esos estudios de Canal 13 que eran muy pequeños. Pero y ahí nació este periodismo deportivo que juntos inventaron, que, perdón, pero sí lo tengo que decir, yo creo que ya hoy en día, a ti más que entrevistarte, cada plática es un homenaje, verdaderamente, José Ramón, porque son muchos años, porque tú inventaste estas mesas de debate, este debate abierto. En esa época, por ejemplo, en Televisa, que me imagino que pues era la competencia del mainstream o de la mayoría, ¿se hablaba así de fútbol o se hablaba muy a modo? ¿Y tú por qué decidiste, voy a hablar distinto? Televisa se hablaba muy a modo, era un monopolio. Y bueno, lo sigue siendo. Compra los derechos y no se los reparte a nadie. Pero en aquel entonces, Canal 13
1978, que fue el primer mundial que hicimos en Argentina, la doctora Millán, que era la directora del canal, era una directora académica de la universidad, que me decía, José Ramón, ¿para qué hacemos el mundial de fútbol? Dije, porque hemos pagado una parte. Costó mucho trabajo entrar a la OTI, que era la Organización de Televisión Iberoamericana, que controlaba Cañedo, Guillermo Cañedo, y él manejaba estaban incorporadas todas las televisiones privadas y públicas de Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, que eran de la Unión Europea de Radio y Televisión, pero ayudaban a la OTI. Y yo le comenté al director del canal, que era González Pedrero, senador que venía del PRI, y que se sentía castigado por llegar al Canal 13, decía que era menos. Me dijo, ¿por qué no tenemos el Mundial del 74? Le dije, porque no somos miembros de la OTI. ¿Cómo podemos ser miembros de la OTI? Pues pagando una cuota y tratando de convencer a Guillermo Cañedo. ¿Tiene usted algún amigo? No, yo no. ¿Usted? Sí, Miguel Alemán, llámele. Le llamó a Miguel Alemán, eran amigos del Senado, y lo convenció. Y Cañedo, que era muy inteligente, nos dijo, bueno, Canal 13 va a tener el 10% y Televisa el 90%. Entonces yo le dije, por ningún motivo, o 50 y 50 o nada. Okay. Porque pues, no tiene caso tener el 10%. Y dijo, bueno, 50 y 50. Entonces nos dividimos los mundiales y cada quien hacía lo que quería, la producción que quería. Y ahí en Canal 13, cuando fuimos a Argentina, nos pasaron cosas muy curiosas. Primero, era un país que estaba atravesando una dictadura terrible. Segundo, yo llevé a Nacho Treyes, a Toño Carvajal, a Benito Pardo, a Manuel Lapuente, que en paz descanse, a Carlos Alver, a Raúl Bañanos, a un montón de gente a trabajar en Buenos Aires. La pasamos bien, Argentina fue campeón del mundo y México fue el último lugar. Quedó en último lugar porque todo el mundo decía, como siempre pasa, Túnez, le ganamos a Túnez, como le ganamos a Sudáfrica. Después, sí, a Chequia, Alemania. Corea del Sur. ¿Quién es Alemania? Ya está viejo Alemania. Venía a ser campeón del mundo Alemania. Le ganamos a Alemania, nos metió 6-0. Alemania. Karl-Heinz Rummenigge era su figura. Después venía Polonia. ¿Quién es Polonia? Un equipo nuevo. Perdimos 3-1. Fuimos último lugar y jugaban Víctor Rangel, jugaba Héctor Tapia, jugaba Cristóbal Ortega, jugaba Hugo Sánchez, jugaba Leonardo Cuellar. Era un equipo importante, José Antonio Roca lo dirigía, pero no tenían la tecnología que tenían los europeos, que atacaban en forma total, mientras los mexicanos se replegaban y vigilaban 1-1. ¿Cómo sentías tú ese asunto de que México estaba en último lugar? Porque tú amabas el fútbol. Yo amaba el fútbol, pero lo amas. Me daba cuenta la diferencia de fútboles. Me pasa algo muy curioso en Argentina. Como buenos mexicanos, comíamos siempre enfrente del hotel donde estábamos, en una cantina que le llamaban restaurante. Y el jefe de los meseros se hizo amigo de nosotros porque lo vacilábamos. Los mexicanos decíamos, ¿qué quieren de postre? Cajeta. Está prohibido decir cajeta en Argentina. Sí. Tienes que decir dulce de leche. Sí. O si no, te sacan del... Claro. O ir por la cajeta real. Te sacan. o sabes por lo que vas, o mejor no lo menciones. No lo menciones. Y para molestarlos, le decíamos. Y un día el jefe de meseros me dijo, ¿ya vio aquel hombre que está hasta el fondo? Le dije, sí. ¿El de lentes oscuros? Sí. ¿El que tiene un bastón? Sí. ¿El que está con una rubia espectacular? Sí, también. Bueno, acérquese. Es Jorge Luis Borges, me dijo. Wow. Él escribía en el Clarín, yo lo leía en el Clarín. Le pegaba a la dictadura, le pegaba al fútbol. Él vivía cerca del obelisco de Buenos Aires y se enojaba mucho porque todas las noches cuando ganaba Argentina salían Argentina, Argentina, 3 millones de seguidores. Era la época de Mario Kempes, de Bocini, de jugadores muy buenos que tenía Argentina, de Fillol, de Pasarela. Tenía un equipazo, los dirigía César Luis Menotti. Y me acerco con Jorge Luis Borges y le digo, señor, entonces me dice, ten cuidado, te va a dar un bastonazo. No mires a la güera, es muy espectacular la güera. Una rubia. ¿Y sí estaba espectacular? Sí, estaba espectacular. Yo la miré de reojo y hasta ahí nada más. Hasta de lejitos, ¿no? Uno aprovecha cuando está lejos. No, porque me dijo, tiene 30% de vista, tiene lentes oscuros, pero mira, y te da un bastonazo. Ok. Entonces me acerqué y le dije, señor Jorge Luis Borges, sí, dígame.
y te tocaba con bastón. Yo soy un periodista mexicano, quiero pedirle un autógrafo. Ah, ¿cómo no? Salúdeme a Octavio Paz, yo no lo conocía. Salúdeme a Carlos Fuentes, yo sí lo conocía. Salúdeme a Carlos Monsiváis. Casi me saludó a todos los intelectuales mexicanos. Yo se los saludo, no se preocupe. ¿Y qué quieren? Un autógrafo. ¿En dónde? Aquí donde hago mis listas de los partidos. ¿Cómo va México? Ya lo eliminaron, le dije. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Por qué no elimina a Argentina? Porque Argentina va a ser campeón del mundo, le dije. Y bueno, me firmó, ahí lo tengo guardado, Jorge Luis Borges, un gran dramaturgo, un gran escritor, muy querido en Argentina, odiado por la dictadura, pero que lo respetaba muchísimo. Tenía una columna del Clarín muy buena, maravillosa, que hablaba de fútbol y de política. Y ahí conocí a Jorge Luis Borges. Y me hice muy amigo de César Luis Menotti, el técnico de la selección argentina. Íbamos mucho a ver a Argentina, hablábamos con ellos. Después lo invité a trabajar con nosotros. Hicimos un mundial que también una noche, estando un compañero y yo a una cuadra del hotel, parados, él estaba fumando y yo estaba esperando que terminara de fumar. De repente se presenta un jeep espectacular, nos avienta las luces, se bajan 4 militares, y nos dicen, ¿qué hacen aquí? Pues nada, nos ven las acreditaciones. Son periodistas, ¿y de dónde? De México. ¿Ah? Está prohibido estar parados aquí. Ah, caray. No sabíamos. Claro. Era un museo de la Armada. ¿Ven el rifle? Un rifle que estaba ahí. Eso indica que nadie se puede parar aquí, y menos 2 personas. Mínimo 3 o 4. Y es muy peligroso. Vamos a su hotel. Nos llevaron al hotel que estaba a media cuadra. Literal. Nos escoltaron, subieron a los cuartos, revisaron todo. Se dieron cuenta que éramos periodistas. Dijeron, no se vuelvan a parar en un lugar de estos. Porque nos suben a un helicóptero y te tiran en el Pacífico. Wow. O en el Atlántico. Te desapareces. ¿Tuviste alguna otra experiencia? Este es tu 13º mundial. Sí, el 13º mundial. 13º. ¿Tuviste alguna otra experiencia donde hubiera algún peligro o situaciones complicadas? No, en Argentina tuvimos de todo, pero bueno, esas fueron 2. Una muy buena y otra muy mala. ¿Pero en los demás mundiales tuviste alguna situación que dijeras, ah, caray, esto está fuera de lo normal? Sí, en todos lados había fuera de lo normal. En España también pasamos en el Mundial 82 apuros económicos, financieros, de gente que tuvimos que ir a sacar de la cárcel porque chocó en plena Gran Vía. Se le ocurrió chocar en la Gran Vía, Dios mío, que es uno de los sitios más recorridos. Sí, ya era en mi visión. Uno de los sitios más recorridos de Madrid. Bueno, pues chocó ahí, tuvimos que ir a sacarlo de la cárcel.